les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy, sábado 8 de febrero, en este estudio diario de la Palabra del Señor. Es un gusto, una alegría y agradecemos a cada uno de ustedes sus comentarios, agradecemos a cada uno de ustedes sus peticiones de oración, sus saludos. Vamos a estar orando por ustedes, vamos a estar al pendiente de ustedes. Sabemos que el Señor es quien nos ayuda, quien nos socorre, quien nos permite conocerle y también apoyarnos como cuerpo de Cristo. Y también les mandamos un afectuoso saludo donde sea que nos estén escuchando. Si están en Estados Unidos, si están en Colombia, si están en Perú, en Venezuela, en República Dominicana, en Honduras. Que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca. Y envío un saludo a mis hermanos de aquí de México, especialmente a los hermanos de la iglesia local, allá en la ciudad de Orizaba, en Iglesia Bíblica Cristiana. Que el Señor les bendiga, que puedan seguir creciendo en su fe. También un saludo a nuestra hermana Ada, que nos comenta todos los días, a nuestra hermana Irma Solís, que igual nos comenta, también a nuestro hermano Julio César, a nuestra hermana Madaí, y también a nuestro hermano Fernando y nuestra hermana Simona de allá de Orizaba. Que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca, mis amados hermanos que nos están escuchando. Ok, el estudio de hoy lleva por título Conociendo la voluntad perfecta, estando en Juan 11 del 1 al 16. Así dice la palabra del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, otra vez ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para allá para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Conociendo la voluntad perfecta. ¿Qué es lo más difícil para nosotros? Aceptar lo que el Señor nos manda. Aceptar una circunstancia complicada. Aceptar algo que no podemos cambiar. Y eso es algo muy complicado porque está fuera de nosotros, y a nosotros nos encantaría poder hacer todo lo posible para solucionar las situaciones, pero no podemos hacerlo. Nos sentimos impotentes, sentimos lo peor y podemos empezar a reaccionar de 1001 maneras. Pero ¿qué es lo que nos lleva el cristianismo? A entender que sí, todo está fuera de nuestro control, pero está dentro del control de la voluntad de Dios. Y eso es algo que nosotros aprendemos en este pasaje. Y vamos a ver 3 puntos, conociendo la voluntad perfecta. 1, en su misericordia. Lo que nosotros vamos a entender en este pasaje es que la resurrección de Lázaro, que es lo que se centra en este capítulo, busca evidenciar la gloria de Dios, la deidad de Jesús, lo que viene hablando el Evangelio de Juan, y también a su vez su humanidad, pero también su poder, su misericordia, su amor, y también cómo nos habla a nosotros y nos muestra de su voluntad. Y nos dice acá que estaba enfermo Lázaro, dice el versículo 1, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Entonces, lo que nos muestra acá es que el énfasis principal es cómo la obra de Jesús se glorifica a través de la vida de Lázaro, más no habla de el desarrollo de la enfermedad de Lázaro y muy específico de toda la situación que vivieron como familia, Lázaro, Marta y María. No, sino que el enfoque principal es en Jesús, pero ellos son elementos que nos muestran cómo nosotros a través de nuestras situaciones debemos de ir a aprender que
todo sucede para la gloria de Dios. Y también nos dice acá, entre paréntesis, el verso 2, una nota del autor de Juan. Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aunque esto sucede en el Evangelio de Juan más adelante, en el capítulo 12, si no me equivoco, todos los lectores de Juan ya conocían absolutamente todo lo que había sucedido. Entonces ya ubicaban a María lo que había pasado. Es por eso que hace esta nota y nos dice el verso 3 que ellas, María y Marta, enviaron a Jesús para decirle que su hermano estaba enfermo. Obviamente ellas estaban preocupadas, no se especifica el mensaje, pero confiaban en Jesús. Ellas, y obviamente lo vamos a ver más adelante, cuando le dice, Señor, yo sé que Lázaro va a resucitar en la resurrección postrera, pero confiamos que ibas a venir. O sea, ellas habían depositado su fe, pero su fe debía de pulirse, tal como nuestra fe debe de pulirse. Y dice el verso 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y en este proceso vemos que Jesús lo menciona a sus discípulos, pero también al mensajero. Pero tenemos en cuenta que no existían los celulares, no existía nada para comunicarse muy rápido como ahorita. Entonces el mensajero desde Betania hasta donde Jesús estaba al otro lado del Jordán, que es donde nos quedamos en el capítulo 10, prácticamente pudo tardarse un día. Entonces, debido a la gravedad de la condición en la que se encontraba Lázaro, pudo haber fallecido en lo que el mensajero llegó. Y aparte, Jesús demoró otro poco. Pero eso lo vamos a ver en un momento. Obviamente, dice que esta enfermedad era para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Aquí Jesús no les está diciendo que Lázaro no iba a morir, les estaba diciendo que Lázaro iba a morir, pero que el resultado final sería que la gloria de Dios fuese expuesta. Y es que esto nos muestra algo, que la enfermedad e inclusive la muerte pueden ser a veces elementos para mostrar la voluntad de Dios. ¿Y eso es algo de su misericordia? Eso no puede ser algo cruel. Definitivamente no es algo cruel. Es algo que nos muestra la misericordia de Dios. Porque nos muestra nuestra necesidad, pero también nos muestra su gran misericordia, su gran poder y también su gran amor. Nos dice el verso 5, y amaba a Jesús a María y a su hermana, amaba a Jesús a Marta, y a su hermana y a Lázaro. Jesús les tenía tanto amor, Jesús les tenía tanto aprecio, pero ¿qué es lo que él decide? Cuando escuchó que él estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y después le dijo a sus discípulos que fuesen a Judea. ¿Pero por qué Jesús se quedó? ¿Cómo que Jesús se quedó 2 días y él amaba a su familia? Porque era parte de la misericordia, lo que ellos iban a ver. El Señor no demoró para que el Lázaro pues muriera y ya. No, sino que el Señor demoró para que la fe de las hermanas de Lázaro y también la fe de todos los que estaban allí fuese fortalecida y algunos creyesen. Pero también dejaba en claro el apartado de que Lázaro estaba verdaderamente muerto, porque muchos no creían en él y después de esto creyeron en él. Pero también iba a mostrar su resurrección, su poder y su amor. Ahorita nosotros lo vemos y lo entendemos y decimos, wow, es sorprendente. Pero cuando nosotros estamos en la situación, cuando nosotros estamos en la dificultad, decimos, Señor, ¿por qué está pasando esto? Señor, te estás tardando. Pero el conocer la voluntad perfecta de Dios nos ayuda a entender su misericordia. Y eso nos lleva al punto 2, conociendo la voluntad perfecta. 2, a pesar de nuestras objeciones. Y es ahí lo que veníamos mencionando. Cuando escuchan los discípulos que van a Judea, los discípulos, ¿qué es lo que le dicen? Le recuerdan, Jesús, quieren matarte, nos quieren matar. O sea, ¿para qué dejar un ministerio tan bueno en lo que estamos acá de este lado del Jordán? Y ellos, los discípulos, estaban preocupados más por lo que estaba sucediendo, por lo que estaban viendo, por lo que les podía pasar, que por lo que era la voluntad de Dios. Nosotros podemos poner demasiadas objeciones. ¿Y qué es lo que le responde Jesús? Le responde, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces Jesús le responde de esta manera. Ahora, los judíos dividían el día en un periodo de 12 horas, a diferencia de cómo nosotros lo dividimos. ¿Y qué es lo que mostraba? Que el día mostraba
el ministerio, el tiempo de ministerio, que estaba bien cronometrado de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, que el tiempo de Dios es perfecto y que no les iba a pasar ni a acontecer absolutamente nada que no estaba fuera de la voluntad de Dios. Y es lo mismo, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, no va a ocurrir absolutamente nada que esté fuera de su voluntad. Nosotros podemos hacer un montón de cosas, podemos inclusive salirnos de lo que son sus preceptos y podemos llevar las consecuencias, pero dentro de ese mismo proceso el Señor en su misericordia nos va a guardar. Y ahora lo que le estaba diciendo, el que anda de día no tropieza. ¿Cómo estamos caminando? Y dice el verso 10, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. De manera que dice que iba a llegar un momento que su ministerio iba a terminar. Y en ese momento Jesús les dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces sus discípulos, Jesús, mira, si Lázaro duerme, entonces ¿para qué vamos a molestarle? Y nos dice el verso 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Y es en ese momento en el que ellos no entendían absolutamente nada. Y nosotros podemos presentar muchísimas dudas. Pero el Señor nos habla claro en su palabra y nos dice, confíen porque yo he vencido al mundo. Crean, crezcan en santidad, niéguense a sí mismos, tomen su cruz, síganme, amen a su prójimo y muchas cosas que el Señor nos dice. Mueran ustedes mismos. El Señor nos dice que, cómo conocer su voluntad perfecta en su misericordia, pero a pesar de nuestras objeciones. Podemos tener muchas dudas, sí, pero el Señor en su misericordia nos revela a través de la Biblia cómo debemos de confiar en Él. Y eso nos lleva a nuestro último punto, conociendo la voluntad perfecta, 3, que nos da claridad. Lo más importante es la luz, lo que nosotros podemos ver. Jesús les habla claramente, les dice, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Entonces, Jesús les dice aquí claramente, recordemos, le había dicho que duerme, y duerme es una forma para decir que ha muerto, entonces se le conoce como un eufemismo. Entonces aquí Jesús les habla claramente, Lázaro ha muerto. Entonces, vemos, el mensajero le dijo que estaba enfermo. ¿Cómo sabía que Lázaro había muerto? Aquí se muestra el conocimiento todopoderoso, la omnisciencia de Dios, que Jesús lo conoce y lo escudriña absolutamente todo. Entonces, Jesús aquí les dice que se alegra. Jesús no se alegraba de risa para nada, sino que el Señor estaba contento porque los discípulos iban a creer verdaderamente, su fe se iba a fortalecer. ¿Por qué? Porque ellos estaban dudando y iban a seguir dudando y después iban a entender completamente. Nosotros podemos seguir dudando, pero la Biblia nos habla con tanta claridad que nosotros debemos de disipar todas nuestras dudas. Por nosotros mismos, no, sino por la confianza que vamos a tener en Él. Y dice el verso 13 que Tomás, llamado Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. De manera que puede ser... Bueno, no puede ser, suena muy negativo. Inclusive pensaban que iban a morir en Jerusalén, pero también por otro lado se nota el amor hacia Jesús, el hecho de que creían verdaderamente en Él y que estaban dispuestos a morir y entregar su fe y entregarse a pesar de la situación y circunstancia adversa. De manera que esto puede ser, sí, muy negativo, pero también puede ser como un sinónimo de aliento para la fe de los discípulos. Nosotros estamos dispuestos, esa claridad en la fe nos va a permitir entender la voluntad perfecta de Dios. A pesar de que nosotros estemos renuentes, a pesar de que nosotros estemos tristes, a pesar de que nosotros estemos enojados, su voluntad se va a hacer. ¿Qué debemos hacer? Confiar en Él y obedecerle. ¿Qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? Que vamos a conocer la voluntad de Dios en su misericordia, también a pesar de todas nuestras dudas, pero también nos va a dar claridad, nos va a dar fe, nos va a dar confianza y nos va a dar dirección en su misericordia. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.